Muy buenos días, mi nombre es Laura Sofía Maya Llaneda y el día de hoy les vengo a hablar sobre la leucemia, pero hoy de la parte histológica. Para poder comprender este tema debemos de conocer algunos conceptos básicos e iniciaremos con el concepto del tejido. Un tejido se le conoce como el conjunto de células con una forma y función semejante, las cuales se agrupan entre sí para cumplir una función en específica. En nuestro organismo tenemos 4 tejidos básicos, el cual es el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Pero para este tema nos vamos a enfocar en el estudio del tejido conectivo. El tejido conectivo se encarga de dar soporte al epitelio, ayuda a la unión y a la conexión de tejidos permitiendo el paso de sustancias entre células y dando soporte y resistencia a diferentes órganos. Como podemos observar en la imagen, en la parte superior observamos el tejido epitelial plano certificado queratinizado, en la parte inferior un tejido conjuntivo, el tejido conectivo, y entre medio de estos dos podemos encontrar la membrana basal, la cual se encarga de separarlos. Bueno, entonces podemos decir cuál es la relación de este tejido con la sangre, porque es importante conocer un poco sobre ese tejido antes de empezar a hablar de sangre. Es importante porque es que la sangre es un tejido conectivo especializado, el cual está compuesto por elementos formes y matriz extracelular, la cual también es conocida como plasma. Un elemento forme se refiere a la existencia de elementos con una forma definida, los cuales están suspendidos en la matriz extracelular. Un ejemplo de eso son los eritrocitos, los cuales son las células de la sangre que tienen hemoglobina y transportan el oxígeno a todo el cuerpo. En la matriz extracelular encontramos proteínas como la albúmina, la cual es la más abundante en todo el plasma. También encontramos las inmunoglobulinas, las lipoproteínas y el fibrinógeno. Y también podemos encontrar iones como el sodio y el potasio. Y cuando hablamos ya de elementos formes, podemos encontrar eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Los leucocitos se dividen en granulocitos y agranulocitos. Esto va dependiendo de si poseen gránulos de secreción o no. La producción de elementos formes se da por un proceso llamado hematopoiesis, en el cual se producen células sanguíneas en un tejido conectivo mieloide. Cuando hablamos de hematopoiesis debemos de tener dos términos claros, los cuales son parénquima y estroma. El estroma se refiere a toda la parte estructural compuesta en médula ósea por arterias, venas y sinusoides. En el estroma se producen factores de células madres que ayudan a la producción de estas mismas. Y ya cuando hablamos de parénquima nos estamos refiriendo a la parte compuesta por macrófagos, células mesenquimáticas y fibras reticulares. Para poder comprender un poco más este tema, podemos evidenciar en la siguiente gráfica una célula madre hematopoietica pluripotencial, la cual se divide en precursor linfoide común y precursor mieloide común. En el precursor mieloide común podemos encontrar neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos. Y también se crea el megakardiocito, el cual es el encargado de crear las plaquetas. Y en el precursor linfoide común encontramos los diferentes linfocitos. Ahora vamos a hablar sobre los leucocitos, que son los elementos formes más importantes al momento de hablar sobre la leucemia. La función de estos es ayudar en la defensa contra sustancias extrañas y nocivas para el organismo, cumpliendo una función dependiendo del efecto contaminante que entra en nuestro organismo. El valor normal de los leucocitos en nuestro cuerpo está entre 4.000 y 11.000 por milímetro cúbico. Los leucocitos se pueden clasificar según sus gránulos de secreción, como granulares y agranulares, y estos gránulos pueden ser azurófilos, específicos y terciarios. Cuando hablamos de gránulos azurófilos nos estamos refiriendo a los lisosomas presentes en todos los leucocitos. También cuando estamos hablando de gránulos específicos nos referimos a los gránulos de secreción regulada que solamente encontramos en los leucocitos granulares. Y los terciarios nos referimos a los gránulos de secreción regulada que solamente están presentes en los neutrófilos. Bueno, los leucocitos se denominan también como polimorfos nucleares, ya que mientras maduran su núcleo que inicialmente era esférico se va lobulando adquiriendo más lóbulos a más edad celular. Y el desarrollo de estas células inicia en la médula ósea con las células madres. Ahora vamos a hablar sobre el tema que nos compete, que es la leucemia. La leucemia es un cáncer de los tejidos que conforman la sangre y que prohíbe que el cuerpo combata las infecciones. La leucemia se origina en la médula ósea, lugar donde se forman nuevas células sanguíneas. Los síntomas de esta enfermedad a menudo son causados por problemas en la médula ósea, y a medida que las células leucémicas se acumulan en la médula ósea, pueden sobrepasar el número de las células sanguíneas, y como resultado se genera un déficit de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Algunas generalidades sobre esta enfermedad es que puede ser causada por factores ambientales y genéticos,
Su causa realmente no está totalmente definida hasta ahora. También se puede generar una leucemia aguda y crónica, y la leucemia puede ser repetitiva, o sea que un paciente puede tener diferentes tipos, episodios de leucemia a lo largo de su vida. Bueno, en la leucemia los leucocitos se multiplican y aumentan su población en una porción muy significativa, por lo que las células inmaduras no cumplen apropiadamente su función de defensa. Un paciente con leucemia se encuentra inmunológicamente comprometido, y una vez estas células empiezan a acumularse pueden presentar daños en diferentes órganos. Bueno, en el momento pues de hablar de leucemia debemos de conocer una célula llamada la célula madre hematopoyética pluripotencial, la cual cuenta con unas características propias, y una de sus características es que cuenta con una proteína llamada la CD34. Esta le permite diferenciarse en la sangre de las demás células. También tiene la capacidad de autorrenovarse y puede convertirse en todas las células sanguíneas. Uno de los tratamientos más conocidos por todos de la leucemia es la quimioterapia, pero hay otro tratamiento que puede ser muy útil, que es el trasplante de médula ósea. Con el trasplante se estimulan los factores generadores de colonia que le permiten al individuo receptor aumentar el número de células madres. Un trasplante de células madres permite a los médicos usar dosis muy altas de quimioterapias para eliminar las células de la leucemia. Las altas dosis de estos medicamentos destruyen la médula ósea, lo cual evita que se produzcan nuevas células sanguíneas. Aunque los medicamentos destruyen la médula ósea, las células madres suministradas después de la quimioterapia pueden devolverse las madres a la médula ósea formadoras de la sangre. Mientras se realizaba esta investigación, se encontraron dos artículos relacionados con este tema que me parecieron muy interesantes y muy acordes a lo que estamos hablando, y me gustaría hablar un poco sobre estos. El primero se llama Efectos de la quimioterapia en el sistema musculoesquelético en niños y adolescentes con leucemia linfoblástica aguda. Este artículo lo encontré en la revista Universidad y Salud. Prácticamente aquí nos dicen que el daño principal que puede generar la leucemia es dentro del proceso de la quimioterapia, es un problema articular. Más sin embargo, hay diferentes complicaciones, se pueden generar diferentes complicaciones como neuropatías periféricas, las artropatías, alteraciones del crecimiento esquelético, obesidad, alteraciones en el equilibrio y osteoporosis. Y el otro artículo que investigué lo saqué de la revista Ciencias de la Salud, y se titula como Leucemia de células dendríticas. Y ese me gustó mucho porque estaba relacionado con un caso clínico. Entonces, aquí nos hablaron de un hombre de 63 años quien presentó deterioro neurológico en contexto de uremia y leucocitosis con sospecha de una leucemia aguda. También nos dijeron que la leucemia de células dendríticas es una patología hematológica maligna rara, la cual es altamente agresiva y deriva de los precursores de células dendríticas